No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. Cada serie o caricatura de Disney cuenta con muchos personajes peculiares, todos ellos con una actitud diferente y obviamente con una personalidad distinta, pero lo que te relataré a continuación va mucho más allá. Déjame te cuento. Seguramente ubicas a la popular serie llamada Art Attack, ya sea la primera versión o bueno, la versión más reciente. Estoy seguro que ubicas esa serie ya que independientemente del país que seas hay una versión de Art Attack. Y bueno, en esa serie aparecía un peculiar personaje que al menos en gran parte de Latinoamérica era llamado El Cabezón. Este personaje tenía algunas apariciones breves en los capítulos y simplemente era una especie de estatua de una cabeza griega o algo por el estilo, y esa misma estatua presentaba algunas de sus creaciones, aunque bueno, siempre le salían mal. Pero ¿qué tiene de raro o inquietante este personaje? Bueno, primero te comento que las primeras versiones de Art Attack se empezaron a hacer muy populares en Disney Channel después del año 2000, y bueno, la primera polémica que se generó fue por su clara inclinación homosexual, y eso no se discute ya que con solo escuchar su voz podemos estar seguros de que ese personaje era homosexual. Pero bueno, como ya lo comenté, lo más seguro es que este personaje era de origen griego, y una de las características de la antigua Grecia era que muchos habitantes de ahí eran homosexuales. Está más que claro que si un personaje de Disney es homosexual, automáticamente se vuelve ojo de críticas y muchos padres se alarman. ¿Pero es por eso que este personaje es inquietante? Obvio no, aunque lo que te diré a continuación no está comprobado por alguna fuente oficial, en realidad la información se dice que sí proviene de fuentes confiables, ya que fueron personas que pertenecieron al elenco de Art Attack, la primera versión para Latinoamérica, cuyo protagonista era Rui Torres. Bueno, estas personas aseguraban que cuando estaban grabando, a muchos del set les inquietaba mucho este personaje, es decir, el Cabezón, que les proporcionaba una sensación inexplicable que ellos mismos sentían, pero que al igual que los demás no la podían describir. Solo dicen que no era una sensación para nada buena. Después de un tiempo de que la serie salió al aire y obviamente de que el personaje se hizo conocido, se le encontró una curiosidad que lo único que provocó fue que las personas que ya sospechaban algo malo de este personaje reafirmaran esas sospechas y definitivamente lo catalogaran como uno de los peores personajes de Disney. Lo que le encontraron fue que si miras atentamente el cabello de este personaje, puedes notar claramente que se forma la palabra sex, típico de Disney, ¿no? Todo esto provocó que muchos padres definitivamente no confiaran para nada en esta serie y perdieran gran parte de su audiencia. Como dato curioso, quiero recalcar que tiempo después, en 2008, el conductor de Art Attack Latinoamérica, Rui Torres, fallece, y aunque si bien el raro personaje del Cabezón obviamente no tuvo nada que ver en esto, en términos generales todo hace que la serie sea vista de una forma más rara por el público. Lo que sabemos es que al final Disney, después de un tiempo, decide sacar una nueva versión de Art Attack con segmentos más cortos, pero decide prácticamente dejar fuera al polémico personaje del Cabezón. ¿Será que ellos mismos cayeron en cuenta que este personaje solo les trajo malas críticas y mucha polémica? Tal vez sí. Sin duda todo el contexto que encerró este personaje creo que genera mucho morbo y también mucha inquietud a bastantes personas. ¿Y cuál es tu conclusión de todo esto? Lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios.
Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.